la última presentación de Alejandro, que bueno, ha venido desde muy lejos para presentarnos una novela que poco a poco irán descubriendo con una conversación con Enrique Carro, que es una novela maravillosa que hemos tenido el gran, bueno, por parte de Ediciones Contrabando, hemos tenido el honor de descubrirla, de publicarla y pues ahora mismo pues ofrecérsela a ustedes. Para hacer una pequeña introducción sobre quién es Alejandro, pues Alejandro es un escritor en el que hemos confiado en Ediciones Contrabando desde el principio, desde nuestro mismo idioma, que fue una novela que empezó a labrar su camino aquí en España. Después le siguió A Bite of Inwits, que es una novela que ya lo presentaba como un escritor, digamos, más maduro, y ahora Mundo Anclado, que es pues una maravilla que ya irán viendo. No quiero quiero agradecer a la librería Alibri porque con tan poca anticipación, o sea, tuvimos que cambiar el sitio en una semana y se han visto muy prestos y pues es un agradecimiento que tenemos. Entonces, no quiero entretenerme mucho más y quiero dejar aquí hablar a los tertulianos porque el tiempo apremia. Muchas gracias. Muy bien, bueno, yo soy Enrique Carro. Alejandro... Esto, ¿no? Sí, mejor quitamos esto, ¿no? Un gusto conocerte, Alejandro, porque nos hemos conocido hace unos minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos y un vermú. Pero llevamos un libro de por medio, lo cual ya de por sí es una buena forma de conocernos. Recibí el encargo de presentarte, no te conocía, así que hice lo que hago en general cuando conozco a un autor nuevo. Cojo el libro y lo leo sin saber nada más de lo que puedo ver por internet, de buscarte. Y bueno, cogí la novela, la empecé a leer. Me pasó algo muy curioso, que es que la portada de este libro, yo estaba haciendo un taller de microrrelato y la portada tiene aquí un cuadro muy conocido del Bosco, ¿no? Extracción de la piedra de la locura. Y en este taller de microrrelato estaba buscando autores españoles que hubieran trabajado el microrrelato durante el siglo XX y encontré uno que en especial me gustó mucho, que es justamente Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, que tiene unos relatos muy interesantes en este libro que se llama La piedra de la locura. Y cuando vi que el libro que me proponían presentar tenía la misma portada que el cuadro que inspiró a Arrabal para escribir este libro, que me estaba impresionando tanto, me di cuenta de que otra vez la literatura estaba creando esas interconexiones, esas cuestiones mágicas que tiene, ¿no? Así que me sentía de alguna manera invitado a leerlo a través de estas coincidencias, que no son coincidencias, sino que son ya señales, ¿no? El libro inmediatamente estalla, ¿no? En la segunda página creo que ya aparece esa violencia que va en dos direcciones. Me gustaría, sobre todo, conversar contigo y dividir este conversatorio para irnos y para desordenar la estructura del conversatorio, pero lo quería separar en 3 partes, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar de las obsesiones del autor. Luego me gustaría hablar de los personajes, porque me parece que es una novela cuya trama hay que descubrir leyendo, ¿no? Pero los personajes nos pueden decir mucho, no solo de la historia, sino también de ti y de México, ¿no? Y por último, hablar de este mundo anclado, o más terriblemente dicho, nuestro mundo, ¿no? Y hablo de nuestro mundo, como luego ya lo comentaremos, no como el mundo de todos, sino como el mundo de una generación, que es esta generación de finales de los 80s y principios de los 90,
¿no? Que tiene unas características, que es una generación desigual, pero que tiene unas cosas que nos hermanan o que nos hacen parecernos, y que tú muy bien señalas que son síntomas, ¿no? Síntomas de una especie de enfermedad que todos tenemos los que pertenecemos a esta generación. Entonces, en primer lugar, después de leer la novela, vi un poco qué es lo que habías escrito. Tenía esta primera novela también editada en contrabando, si no me equivoco, que es nuestro mismo idioma. Y ya me encuentro aquí que es una novela polifónica, en el sentido de que tiene varios personajes distintos, de distintas edades, de distintas características sociales. Está Itzel Villalba, ¿sí?, de la élite norteña, una poeta, pero con problemas con la poesía, no se siente conforme con lo que hace, está como bloqueada, ¿no? Luego está Horacio Acevedo, ¿no? Acevedo, que es un poeta talentoso, ¿no? Este poeta tipo Rimbaud, ¿no? Salvaje. Luego está Marina, que es un personaje, como tú dices, en proceso de desaparición. Un personaje central, pero es que además es una anciana, ¿no? Es la abuela de Tomás, ¿no? Y viaja a Saltillo a recuperar el pasado o a despedirse, y le acompaña su nieto, que es Tomás, que es este otro personaje, que es un personaje que, bueno, ya iremos viendo que tiene una cierta relación con otro personaje de esta novela. Luego veo este otro libro de nombre incómodo, impronunciable, Ayengivite of Inwit, ¿no? Donde está este Guyit que recibe un manuscrito y está buscando, hace una investigación y termina investigando sobre sí mismo, y se da de golpe con este gran problema, esta gran tragedia que es la memoria, ¿no? Y luego es este libro de cuentos sonámbulos, que primero se llamó Recuerdos de Hilo, con el que ganaste el premio de narrativa breve Julio Torri. Lo sabes todo, Y que lo editó Tierra Adentro en 2019, pero que también son muchos personajes diversos, ¿no? Dividido en 3, donde también hay una primera parte que habla mucho de las enfermedades, ¿verdad? Luego quizás de la muerte, y finalmente ya de una especie como de resurrección, para darle quizá un poco de esperanza, ¿no? a la vida de esos personajes, o a tu vida, no lo sé. Entonces pensé, ¿no?, para empezar esta conversación y ponernos a todos en contexto de quién es Alejandro, aunque hay aquí muchas personas que lo conocen, que creo que hay unas ciertas obsesiones, y tú me dirás si sí o si no, y tiene que ver mucho con el pasado, ¿no? El pasado como una condena, pero también como el motivo de una enfermedad, que es la memoria, ¿no? La memoria es la enfermedad del pasado, ¿no? Hace poco leí un libro, Preparación de la novela, de Roland Barthes, en la que habla de la memoria como la fuente de la novela para él, ¿no? Él tenía Proust y, bueno, tenía la memoria, le gustaban las novelas de la memoria. Y en ese sentido, él, cuando muere su madre, casi ya cerca de la muerte, él no sabía que iba a morir, pero le faltaba muy poco para morir, decide escribir o retomar el proyecto de escribir una novela. Y se da de golpe con un problema, ¿no? Él cita estos primeros versos de Dante en la Divina Comedia: me hallo, ¿no?, en medio de la vida, y me doy cuenta de que estoy frente a una selva oscura, ¿no? La necesidad de la edad para escribir una novela, la necesidad de haber tenido un recorrido, pero también de tener un momento clave en la vida, en este caso la muerte de su madre, para decidir gestar un cambio, y que ese cambio es escribir la novela, ¿no? Pero inmediatamente se da cuenta de que la memoria implica la bruma de la memoria, implica que no podemos recordar exactamente, ¿no?, lo que nos ha pasado, ¿no? El pasado es algo
que tenemos, que es de nuestra propiedad, pero que sin embargo cuando vamos a él está transformado, está deformado, ¿no? Y yo quería empezar un poco conversando sobre esto, ¿no? Porque esta novela, desde el primer capítulo y desde el primer párrafo, incluso desde el epígrafe, ya nos habla de ausencia, de ir atrás de ese tema, ¿no? Que es el tema que creo que es una de tus obsesiones, el pasado, la memoria. Bueno, déjenme comienzo dando las gracias a la librería Libri, a mi editorial Contrabando, al señor Carro que parece saberlo todo de mí, me está entrando un poco de paranoia. Y a todos ustedes que vinieron. Yo tengo ahora mismo un muy fuerte reencuentro con estos lugares. Bueno, me pasó en Valencia y ahora en Barcelona. Yo dije, no me va a volver a pasar, y vi rostros. Es que en algún momento yo viví aquí en España 5 años y luego me fui para no volver, ¿no? Casi pintando de azul la parte que era Europa y así extendiendo el Atlántico un poco para decir eso ya no existe y fue el pasado y yo ya me quedo aquí en México. Y bueno, ahora vuelvo y veo estos rostros y me da un sentimiento hermoso y les agradezco muchísimo por haber venido. Y creo que por ahí ya va un poco la respuesta a cómo soy de melodramático con el pasado, ¿no? Esto de yo ya no vuelvo nunca más, ese continente desapareció para mí y bueno, 3 años después, 4 años después ya estoy aquí de nuevo, ¿no? Alguna vez cuando publiqué mi primera novela en nuestro mismo idioma, se lo dediqué a mi abuela, Rafaela Mata Lobato, y justo la historia surgió, era una historia muy descabellada. A mi abuela le habían operado de un tumor cerebral y le habían puesto una placa de metal. Y yo tenía la obsesiva idea de un poeta llamado Horacio Acevedo, que al parecer por medio del trance poético como de Santa Teresa o de San Juan, descubría o entreveía dónde estaban los muertos desaparecidos de México y quiénes eran los asesinos. Este poeta hacía un proyecto radiofónico muy elaborado de una gran antena parabólica que al final el único receptor o receptáculo era la placa de titanio de esta mujer con un tumor cerebral que de pronto decía una serie de incoherencias. La novela se la dediqué a ella después de su muerte y algún profesor en la UNAM, yo creo algún profesor avinagrado que no me caía muy bien, me dijo, pero ¿cómo le dedicas tu novela a los muertos? ¿No sabes que las dedicatorias pues se hacen desde que existen los libros para los vivos, para los mecenas, para que te paguen, para que te financien el siguiente proyecto, para adular al conde no sé qué o al rey no sé cuál y así pues que te ayuden? Y si se lo dedicas a un muerto, ¿de qué va a servir, no? Y al parecer mi literatura, muy penosamente, y ahora estoy en un recorrido también muy penoso, pues se ha dedicado así, y en esta ya no es uno, ahora es una novela dedicada a 4 muertos, ¿no? Sí. A cuatro personas que me acompañaron en algún momento y con los cuales, creo que con los 4, bueno, con 3, estuve aquí en Barcelona, recorrí las calles de Barcelona, muertos además jóvenes, muertos injustamente y bueno, pues aunque no hay un mecenas que financie el siguiente proyecto, siento que esta novela era como un poco el homenaje que yo debía hacer. La última muerte o la última redacción de estas 400 páginas pues ocurrió en hospitales, ahora en este último año que estuve lidiando en los pabellones del cáncer con la enfermedad de mi padre, y pues fue un escribir contra la muerte, pero también a sabiendas de que ya va a llegar, ¿no? En ese sentido de que estás en un contracorriente, pero a la par que no tiene ningún sentido terminar, ¿no? O sea, no es contra mi muerte, es contra una muerte que se está observando. Y ese espejo, creo que en esta novela, a diferencia de la primera, que tiene un argumento quizá de ciencia ficción más chocarrero, la segunda, que tenía
oda a la literatura y a la metaliteratura, creo que en esta me puse un poquito más serio, en un sentido de que al menos yo, hay chistes, sí hay chistes y sí tiene lo suyo, pero no intenté contar un chiste. Creo que en esta intenté contar más bien una sistemática locura. Por ahí podemos empezar. Sí, no por sé. ahí empezamos. Sí, sí, sí. Y esto de la memoria, de cómo empieza esta... Si nos ponemos dantescos, si de pronto tú eres como Dante, porque esta novela, a pesar de que yo no he reconocido a los personajes, digamos, de forma autobiográfica, porque no te conocía, sí encuentro detrás de estos personajes y de esta novela a una persona que se encuentra frente a un momento de cambio, a un momento de apatía después de ese cambio, pero que toma la decisión de ir hacia adelante en esa selva oscura, pero a partir de la literatura. Sí. Pero además entiendo que es algo recurrente, es decir, la memoria es algo que siempre está ahí, ¿no? Es un tema para todos los escritores porque escribimos con el recurso de la memoria, ¿no? El pasado es como que algo que nos persigue y la literatura es algo con lo que intentamos lidiar, ¿no? Con ese pasado o transformarlo o sobrevivir al pasado. Pero ¿qué significa para ti, ¿no? la memoria? ¿Cómo a nivel de ponerte a escribir? Te hubiera dicho hace 3 años y otra la que te digo ahora. Me va a salir mal la traducción, pero hay esta frase, creo que de Lewis Carroll, de es una triste memoria aquella que solo puede ir hacia atrás, que solo puede ir al pasado, ¿no? Y esa frase que yo la conocí en una bolsita de azúcar, ¿eh? No crean que leí la obra completa de Lewis Carroll. Me identificaba, ¿no? Me identificaba aquella memoria en la cual se vislumbra un poco el porvenir, ¿no? Bibliográficamente tengo una novela de cabecera que yo releo, si puedo, todos los años, si hay tiempo, que es Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, ¿no? Una gran novela mexicana, que ya en su título lleva ese oxímoron, esa paradoja de muy parecido a lo de Carroll, ¿no? Los recuerdos del porvenir, es una triste memoria, aquella que solo puede ir hacia atrás. T.S. Eliot en Los Cuatro Cuartetos también menciona, abunda sobre el tema, y de ahí podría sacar 4 citas para tatuarme en el cuerpo, pero no, me dan miedo las agujas. Y sin embargo, es una idea con la que yo convivía obsesivamente. Sin embargo, de un tiempo acá, un poco, me he dejado de presionar con la idea del tiempo, ¿no? Porque era como intentar que el tiempo, el manejo narrativo, esta parte un poco académica de la narratología, te ayuda mucho a la forma, ¿no? Te ayuda mucho a decir, entonces aquí voy a hacer que se vaya 15 días hacia atrás, acá voy a irme 4 años, esta va a ser una dimensión paralela. Y siempre que escribía así, me moría de aburrimiento todo lo que escribía. O sea, en una escritura demasiado cerebral de esa idea de memoria, de tiempo, me parecía que lo que hacía yo, otra gente podrá tener su método, pero para mí lo que escribía era absurdo, ¿no? Era absurdo y desalmado. Entonces, creo que más bien era una cuestión de dejarme llevar, como los recuerdos vayan saltando, vayan brincoteando por ahí entre la sí la ficción, sí la realidad. O sea, eso de que es que este personaje de que no puede volver atrás, y yo digo, ¿para qué quieres volver atrás? ¿No? Qué bonito que el recuerdo puede reinventar, porque aunque esté contaminado, el grado, no sé si queremos llegar a un grado cero de la memoria en el cual se refleje de nuevo exactamente lo que vimos. Lo intentamos con el video, lo intentamos con ciertas reproducciones fieles del pasado en 3D o B, esto. Y no sé si es exactamente eso. A lo mejor lo que queremos es volver a sentir, pero en una sensación muy, muy sin palabras, aquello que sentimos, pero eso ya sabemos de antemano
que no va a funcionar. No va a funcionar, no va a tener el menor sentido. Sin embargo, recalibrar una misma imagen, algo que tuvimos, quizá yo veo el rostro de mi padre en una hoja seca que piso, y si me empiezo a atormentar de por qué la pisé, por qué la rompí, por qué pasó esto. Sin embargo, creo que eso es lo que más me llama la atención del pasado, de la reinvención del pasado, que nunca es certera, ¿no? Ni no al 100%, ni al 90%. Tiene un 5% de emoción, y hay algo ahí donde de pronto está el pasado, ¿no? O se vuelve a recordar. Pero no es que tenga que tener fidelidad con ese recuerdo. Y creo que los 5 personajes de 5 voces narrativas que construyen esta novela, tienen cada uno su perspectiva, pero tampoco quieren no son arrogantes con el hecho de decir, yo sí les voy a contar la verdad, ¿no? Que siempre me acuerdo de Edgar Allan Poe, que así le daba fidelidad a sus cuentos, ¿no? Siempre empezaba con una voz muy arrogante. De ningún modo puedo creer que las versiones que les han contado de esta momia sean reales. Yo les voy a contar la única y verdadera historia, ¿no? Y así se daba con esta altura, esta arrogancia, y te contaba un cuento sobre un hipnotizado in articulo mortis, en el último momento de la muerte, que se volvía un zombie y tal, pero te la creías porque él llegaba con esta altura, con la fidelidad del recuerdo. Luego no lo era. Pero a mí, en este caso, lo hice al revés, ¿no? Como que todos dudan un poco de si vieron lo que vieron, que me pareció más sensato en esta época, ¿no? Dudar más de las primeras impresiones. Y también el hecho de que hoy por hoy, bueno, no en todos los casos lamentablemente, pero en general hay como una especie de desconfianza de la verdad, ¿no? En el sentido de que, bueno, Cislo, que era un pintor peruano, decía que él necesitaba olvidar para darle una entidad verídica o al menos honesta a los recuerdos, ¿no? Las cosas que había asimilado tenían que convertirse, tenían que entrar a su sangre y formar parte de él mismo somáticamente, y de esa manera salir, ¿no? Claro, y eso no es algo verdadero, o sí. Yo creo que sí podría serlo, ¿no? Canibalizar la realidad, canibalizar la lectura. O sea, no es solamente aprender, comprender, observar, es comértela, tragártela, digerirla, integrarla. Sin embargo, en esta novela, Mélida Areuza, que es un personaje relevante, insiste constantemente en que la verdad existe. Todo el tiempo dice, la verdad existe, ¿no? Sí. Y creo que hay una tendencia ahora, impulsada desde las academias y desde el posmodernismo, a decir lo que yo estaba diciendo antes, precisamente, ¿no? Que era relativizarlo todo, ¿no? Todo puede ser verdadero y falso, todo puede ser líquido y sólido, todo puede ser arte y basura, todo puede ser un todo. Y este personaje, no, está muy aferrada a esto existe, sí, esto existe, hay una obsesión, ¿no? Y si no existe la verdad, entonces ¿qué carajos hacemos aquí, no? Entonces vámonos y ya, que esto es una patraña, ¿no? Y entonces tiene mucho coraje con eso, y va, creo, a pelear con un fantasmagórico sistema académico, sistema institucional, que permanentemente está diciendo, sí, yo puedo ser pobre, pero vivo en una casa de tanto dinero. Sí, yo puedo ser un gran poeta de izquierda, ser afiliado al Partido Comunista, pero estoy con una foto con el presidente. Sí, todo se vuelve muy líquido, muy flexible, un poco hipócrita, y este personaje dice basta, ¿no? Y es un personaje que a la par no les arruinó nada desde la primera página, creo que pues va a ser suprimido, ¿no? Sí, aquí también encuentro otra obsesión, por decirlo así, aunque a lo mejor no de la misma manera, pero sí, por ejemplo, en el caso de esta primera novela, Nuestro mismo idioma, está Marina, ¿no? La abuela, que también está en proceso de desaparición, ¿no? Es decir, va a terminar, su vida va a terminar, y
Y en esta novela está Mélida Areuza, ¿no? Que desde la primera página sabemos que bueno, va a desaparecer, ¿no? Entonces, antes de entrar a los personajes, que me gustaría hablar de cada uno y un poco también hablar, porque creo que hay mucho sentido en ellos, quería terminar esta introducción de las obsesiones del autor, hablando de la piedra de la locura, ¿no? Esta idea, ya no solo de la locura, sino de la piedra como una especie de tumor de la humanidad, ¿no? De una especie como de algo que hay que extraer, de algo que no cambia, porque no tiene ese organismo, no está vivo, no es algo que va a mutar, no tiene un ciclo vital, pero a la vez se va transformando, ¿no? Sí. Que Yo creo que todos tenemos alguna intuición de si la tenemos o si la hemos tenido en algún momento, cuando se apareció, brotó, solidificó esa piedrita de la locura, ¿no? De pronto hay un mal movimiento, de pronto hay un vértigo, de pronto hay una idea que como que no termina de estar solucionada y se empieza como una bola de nieve, se empieza a hacer más grande, y quizá en nosotros no lo reconocemos, pero sí tenemos algún amigo, algún hermano, tío, algún tal que dices, hijo, ya se le desató la piedrita de la locura, ¿no? Sobre todo ahora con estos tíos que mandan cadenas de WhatsApp y de quién sabe qué con estas cosas, y vas viendo que te preguntas, ¿cuándo se deschavetó, no? ¿Cuándo valió todo tanto, no? Y creo que en este caso se hace un retrato de esa piedra a nivel mínimo y a nivel máximo, un poco del síntoma, pero sobre todo me interesaba mucho la imagen, y por eso me gusta mucho la imagen del Bosco, del loquero, ¿no? El que extrae la piedra de la locura, o el que se cree capaz de extraer la locura. El Bosco lo pinta como un loco, tiene un embudo por sombrero en la cabeza. El verdadero loco para el Bosco es el que intenta curar la locura. Y ese personaje creo que a veces he sido yo, que es que ve que dos personas, pasa mucho en cenas familiares, tienes uno de derecha, otro de izquierda, una carne de cañón, y hay un comentario, empieza todo, y hay un conciliador, ¿no? Que mucha gente vive bien gracias a esos conciliadores, pero a la par me parece que es el reflejo principal del loquero, ¿no? Del que se cree el estar por encima de esa situación y no, yo voy a conciliar. Y en mi intención un poco en este retrato era enloquecer al loco, o desnudar al loco frente al lector y decirle, miren, es que él también está loco. Y esta mujer... Y la madre además, ¿no? Bueno, es como una claro, cómplice del loquero. Es una cómplice, ¿no? Y también está zafada, Está ¿no? Está perdida, equilibrando un libro en la cabeza. Ahorita no puedo por el mal peinado, pero claro, no era para mí la intención. No vi este retrato mientras escribía la novela, pero ya una vez que estuvo terminada, hablando con Manuel Turégano y hablando con tal, es que para mí había mucho de eso en este libro, que por otro lado es un libro volcánico sobre el sur de la Ciudad de México. Es una novela de 400 páginas que ocurre casi toda entre el barrio son 3 barrios que están al sur, que serían Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan, que es donde está el Ajusco, y estuvo hace 2000 años, está todavía el volcán Xitle, de cuya erupción se hicieron los cimientos de las sociedades que estaban ahí antes de los nahuas, un poco los cuicuilcas, los xochimilcas y estas primeras civilizaciones que al fin y al cabo era un terreno muy fértil para la imaginación. Es hoy en día donde está Ciudad Universitaria, el campus de la UNAM, y que sin embargo yo no veo, o bueno, yo nunca no he visto bien retratado en la literatura. La literatura del DF, de la Ciudad de México, reincide mucho en el centro y en colonias aledañas, barrios como La Condesa, La Roma. José Emilio Pacheco ha narrado hermosamente esas transformaciones,
Y sin embargo yo cuando las leía en mi sur de la ciudad, en la franja de Cuapa, como le digo yo, que es una franja que está en esa onda volcánica, pues las leía como leería novelas de Barcelona también, ¿no? O sea, como que era un lugar muy, muy diferente al que yo habitaba. Y luego, para colmo, Cuarón gana el Oscar y es premiado por una película bonita, no es una crítica, que se llama Roma. Y yo, ¿cuánto más se va a hablar de la colonia Roma y de ese mismo barrio, como si todas las novelas de Barcelona fueran del barrio gótico, ¿no? Y entonces, pues a mí me interesaba mucho contar la locura específica de este sur de la ciudad. Aquí hay otro tema que creo que también es algo bien obsesivo, ¿no? Que es o sea, no renunciar, sino discutir con esa idea de hacer un México a partir de unos ciertos tópicos que son como, digamos, como zonas de confort de ciertos escritores o de cierta forma de representar lo que es México y Latinoamérica a partir de México, que es el narcotráfico, la inmigración, el tequila, Luis Miguel, etcétera, y vemos aquí que hay o sea, algo que me parece muy interesante en la literatura, que es hablar del centro desde el margen dentro del centro, ¿no? Aquí tenemos personajes, para ya ir entrando en estos personajes, que me gustaría desglosar uno a uno por lo arquetípico y todo esto que tiene que ver con esta cuestión de que son personajes que están dentro, que están en su momento en determinados episodios, están ahí vivos, son jóvenes, viene todo por delante, si bien cuentan desde ya un presente narrativo que es como evocador, ¿no? de aquella época, algunos más lejano, otros más inmediato, pero aún estando dentro son marginales, ¿no? Sí. Y ahí hay como una cuestión que también noto, ¿no? Como una cosa de este querer encontrar los márgenes en el centro, ¿no? Me quedé con el argumento de la piedra de la locura y dije, ¿no seremos tú y yo ahora mismo la piedrita que están viendo estos personajes enfrente? Sí, lo pueden decir ahí y nos vamos poniendo más cuerdos. Tequila no hay en la novela. No hay, ¿no? Narcotráfico tampoco, pero sí que recuerdo haber puesto una de Luis Miguel, Cuando lo comparo con Octavio Paz, en algún momento, ¿no? Bueno, Octavio Paz es otra cosa que podríamos llamar este canon que justamente está decapitado, ¿no? Sí, pero lo decapitas 1000 veces y le vuelve a crecer la cabeza, porque es muy poderoso Octavio Paz. A mí, yo me he reconciliado mucho con Paz, pero jugar a cortarle la cabeza a Octavio Paz es un deporte de todos los escritores jóvenes, ¿no? Que si no lo practican es que no aprendieron bien, ¿no? Y ya cuando lo dejan de practicar es que ya se consagraron, ¿no? Eso es lo que veo. Es que esa es una pregunta muy difícil, o alguien que me le explique. El margen desde el centro. Estoy ahora recordando mis clases de geometría, cuando teníamos el compás y hacíamos esto, intentando Son ver personajes, para ponerlo así un poco, es como que se comunican muy bien cuando te cuentan su historia, pero entre ellos no saben comunicarse. Es como, hay un tema como que son como una especie de conjunto que me hace recordar a veces cuando estoy en talleres de escritura, como una especie de comunidad de soledades, ¿no? Algo así. Me acordé un poco de una frase muy bella de la escritora sureña de Estados Unidos, Carson McCullers, que dice que algo era triste, cantaba triste, era triste como una pregunta sin palabras. Y yo le quedé dándole vueltas. ¿Cómo es una pregunta sin palabras? Siempre es triste, ¿no? Una pregunta, esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que surge de pronto y que no tiene ninguna, que es tácita, tiene tristeza. Y creo que sí, estos personajes, cada uno a su manera se expresa, cuenta su parte de una historia, de su historia, y sin embargo entre ellos creo que sí hay una aura melancólica, de como si se estuvieran haciendo preguntas sin palabras. Y creo que sí los quería situar un poco como la pregunta sin palabras que está haciendo esta mujer, ¿no? O está pensando qué idiota, o está pensando yo soy la que sigue,
está pensando alguna cuestión así. Entonces sí, pues sí tienen un mundo anclado, desde el título ya va anunciando una vida anclada que tiene cierta generación que pues comienza pareciendo esta juventud eterna que no te promete conseguir nada de esa vida seria que creciste viendo, esa vida de casa, hijos, perro y, fin, y vacaciones pagadas, pero a la par también tiene otra idea de resistencia, ¿no? De anclar el mundo para ver si se puede construir algo nuevo. No quiero estropear la novela, pero dado mi semblante en esa pregunta sin palabras, yo creo que la respuesta es no, ¿no? No se puede construir algo nuevo. A lo mejor sí tiene algo de derrotista la novela, en esos márgenes en los que habitan los personajes. Bueno, cuando uno recuerda la juventud, en cierta manera siempre hay una aura de derrota, ¿no? En el sentido de que la juventud implica enfrentarse a la realización de los sueños y darse cuenta de que los sueños son solamente como un tirador, pero no es algo que se va a materializar, ¿no? Vayamos a los personajes porque te escuché leyendo una parte de la novela, de tu primera novela, Nuestro mismo idioma, y es una parte que está contada, bueno, está focalizada en Itzel, este personaje, y este personaje está dándole vueltas, y además que no lo sabía, a la psicología sin P, que es la ciencia de los higos. No sabía esto, que era la ciencia de los higos, la psicología, ¿no? Que también es muy sugerente, ¿eh? Pero luego hay higos por todas partes, el higo se convierte en una especie de piedra rodante que va creando significados y dándole significado a la vida y a las cosas, y de golpe pienso en Vallejo, ¿no? Que es este personaje que nos va a presentar no una historia al uso, sino una especie como de inventario, de diccionario, una bitácora donde va definiéndonos los distintos significados de piedra a lo largo, ¿no? De la historia de, bueno, mitos que tienen que ver con piedras, significados de las piedras que nos crecen en el cuerpo. Está también el Bosco, hay bueno, Pizarnik, y me pregunto, ¿no? Los higos de Itzel y las piedras de Vallejo, ¿qué hay ahí con No los había relacionado y me estás me estás asustando de que sí hay algún problema aquí de ligera esquizofrenia, ¿no? No me acordaba de los higos de Itzel, pero sí también eran un poco particulares. Pues en la pandemia hubo este momento de inactividad total en el que quien tuvo suerte o así pues pudo tener alguna interlocución interesante con algún personaje o con alguna creatividad. Hay otros que dibujaron mandalas, y yo pues ya en un momento un poco pesado de la pandemia, también con la enfermedad de mi padre, que era pandemia un poco en hospital, no por COVID, pero en una situación, pues solo podía perseguir ciertos caminitos y escribir algunas cosas. Yo había tenido un intercambio breve, epistolar, con el escritor chileno Alejandro Zambra, que presentó Sonámbulos. De hecho, presentó Sonámbulos y el güey fue con COVID a la presentación. No voy a decir eso, pero pues días fue la última presentación y cerró todo. Entonces, pues yo le escribí un correo de, oye, ¿estás bien? ¿Quién sabe qué? Sí, todo bien acá. Que voy a tener un hijo y estoy escribiendo un libro que se llama Literatura Infantil. Me dijo, ¿tú qué haces? Y yo le dije, estoy escribiendo un diccionario de piedras, pero lo dije como una expresión rara, ya obsesionado un poco con la idea, pero todavía sin tomarme el proyecto tan en serio. No sabía que iba a escribir 300 páginas de un diccionario de piedras. Y bueno, y me contestó así como, maravilloso, por favor, termínalo y ponle así a tu novela, ¿no? Ese es el título que debe de llevar. Y de hecho la novela era Mundo Anclado o Diccionario de Piedras, que estaba peleándose un poco entre una y otra idea. Pero bueno, el mundo es una piedra en sí, Mundo Anclado ya contempla ese diccionario. Sin embargo, esta novela, que al parecer no fluía del todo en algunos aspectos, una voz de un joven con ambiciones académicas, una voz de
una joven con una pérdida paterna muy fuerte, una chica que ejerce la prostitución en barrios marginales de la ciudad y un chico indígena que va descubriendo la poesía en el sur del país, pues como que estaban completamente desperdigados, ¿no? Parecía que eran 4 novelas diferentes, Sí. pero estaban unidas, Yo sabía que estaban unidas y fue Pedrito Vallejo, precisamente la última voz narrativa, con su diccionario de piedras, un poco lo que amalgamó todo. Y en esas piedras, bueno, yo saqué como 300, pero incluí algunas como mencionaste las más serias, ¿no? Pero Sí. también pueden encontrar piedra nefrítica, ¿no? Todo Sí, eso es un increíble. poco de estas dolencias de la piedra en el riñón, piedra tipo Pokémon, hay Pokémon tipo piedra, vas encontrando un sentido y lo vas persiguiendo y al final la novela empezaba con piedras y también me había dado cuenta yo de que las mejores novelas no empezaban pero terminaban con piedras. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro acaba con la palabra piedra. Pedro Páramo de Juan Rulfo se deshizo en piedras. Todo el tiempo me encontraba la palabra piedra, que no roca, ¿no? Que era Sí, una sí, idea sí, muy importante. que- Tengo una pelea con la palabra roca, Mm. que es más de derrocamientos y cosas así. No, piedra, ¿no? Piedra como Pedro, el que hizo la iglesia. Podríamos leer algún extracto para Sí, claro. darles una idea. Sí, sí, podemos buscar ahí. Por ejemplo, Lo diré yo mejor antes que lo voy a decir ahorita con el jet lag y el viaje y todo. Entonces podríamos, no sé. bueno, aquí mira, fíjate, directamente lo dice, ¿no? Las piedras no son rocas. Hay quien las diferencia por su tamaño. Una roca es grande. Pensemos en ese asteroide que pronto impactará nuestro planeta. Una piedra es pequeña, aquella que lanzas para que dé brincos en el agua. Las piedras no son rocas. En geología a nadie le importan las piedras. Se habla de rocas porque el inglés es el idioma oficial de las ciencias y en la lengua anglosajona las rocas poseen la rigidez que el término necesita para tomárselas en serio. Mientras que las piedras han sido relegadas por su blandura a lo indeterminado, lo inclasificable, esas que te encuentras por el camino. Las piedras no son rocas, su diferencia es conceptual. La roca es apolínea, la piedra dionisiaca, la piedra es mística, cosmológica, una idea que trasciende a los materiales sólidos. La roca es concreta y terrenal. Desde ahí ya empieza peleándose Ahí con la piedra. hay una discusión con la roca, ¿no? Y yo pensé que se iba a quedar en esa idea, pero es que en México en particular me encontraba con las piedras en todos lados, ¿no? José Alfredo, una piedra en el camino me enseñó que mi destino, hasta el Tri, las piedras rodando Las se piedras encuentran y rodando se algún día nos encuentran, sabremos sí, está la encontrar. canción. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones, la Bob idea Dylan. de Bob Dylan y luego la piedra, que acá en España, bueno, aquí no sé cómo le dicen, pero que para nosotros es el crack, ¿no? También la droga que ha llevado a una sustancia muy dura, pues es la piedra, ¿no? Que también se le ha cantado mucho con grandes poetas como Juan Cirerol, que han cantado sobre la piedra, que es una epidemia, hoy en día ya suplantada por el fentanilo, pero creo que habla un poco del mismo principio de esa piedra que está, piedra de la locura que está Sí. volviéndonos adictos al olvido. Mira, ahí. Luego podemos pasar a Julián, que es con quien empieza la historia, es el otro personaje de esta novela a 5 voces. Y vuelvo a tu primera novela y a Tomás, ¿no? No sé por qué, aunque no la he leído, siento que hay algo, porque es como un personaje intermedio y como una especie como de duelo ahí, ¿no? Bueno, en el caso de Julián, directamente, por un lado por su madre, y también, bueno, porque decide escribir a partir de encontrar a esta persona muerta, ¿no? En esta situación tan salvaje y violenta. ¿Qué hay de Julián? No sé por qué sentí que era como esa especie de personaje más autorreferencial, los otros más como Alejandro Desgranado, y en cambio Julián una especie como de
personaje ahí más espejo, ¿no? Bueno, y tenemos 5 minutos de conocernos y en los 5 minutos, en esos 5 minutos me dijiste Bazán, ¿no? Que es el personaje maestro, que para Julián es este académico, catedrático de universidad, ligeramente avinagrado, ligeramente senil, que ya tiene un puesto serio, que ya tiene, digamos, una quincena con vacaciones pagadas y con todo, y para él es tanto lo que más ambiciona en la vida, ser como él, como lo que más odia, porque implicaría la muerte de la literatura. Entonces, si yo me convierto en este Miyagi literario que me está guiando por la boca abierta de la literatura, las fauces de este lobo, destruiría todo lo poético que hay en mí, pero tendría para comprar carne, ¿no? O sea, una idea así. Y yo, bueno, cuando escribí esta novela quise ser muy impiadoso con los académicos que veía ya haciendo estudios de 500 páginas sobre la etimología de la palabra codo y cosas así que ya no veían en los libros belleza. Y sin embargo, 8 años después de empezar la escritura de este libro, tú me reconociste como el profesor, ¿no? Y es cierto que ahora ya soy, creo que ya estoy del otro lado de la ecuación. Te incorporas a estas instituciones porque si no la literatura te destruye 1000 veces, y hay una sensación tanto de haber dejado los sueños poéticos atrás, pero también hay una sensación de yo por qué me la pasaba tan mal en ese momento, ¿no? Y este personaje creo que es esa idea de veo el camino correcto y tomo el contrario, ¿no? Veo el camino que me indican las instituciones y los loqueros del mundo y tomo el contrario a fuerza, ¿no? O tomo el paralelo, o tomo otro, hasta que se encuentra con su destino, que no es una... Bueno, sí, ¿no? Sí termina convirtiéndose en un aburrido empresario cultural del burócrata, ¿no? Un burócrata del gobierno con una editorial aburrida y absurda que almacena libros que a nadie le importan, ¿no? Y eso es un poco el destino de este personaje que empezó tan poético y ya arruiné el libro, así que ya no me vas a ver. No va de eso, bueno, creo que no. Va de muchas cosas, porque claro, lo que tiene interesante la novela cuando son muchas voces es que cada una de las historias tiene un rumbo distinto, se va completando. Hay esta cosa de la muerte que siempre es el morbo que va movilizando la trama, ¿no? Aunque como tú dices, de una forma orgánica, no es que haya una construcción, digamos, de un thriller, sino que eso se va montando y no es lo más importante, al final es algo que está ahí, accesorio, que nos tira la novela, que hace que la piedra ruede, pero no es lo único, ¿no? Sino que hay muchas cosas en las que nos podemos entretener. Por ejemplo, el caso de las piedras de Vallejo, ¿no? Luego está este personaje, bueno, Mélida Areuza, ¿no? La musa de Julián, y que es este personaje que sabemos que va a desaparecer, ¿no? Está en peligro de extinción durante toda la historia, lo sabemos, ya... Es como una especie de memoria de algo desaparecido, es la memoria de una desaparición, sin ser consciente de que va a desaparecer, en la esperanza de la juventud, por decirlo así. Y yo no sé por qué tengo algo que me mueve entre Mélida y esta Marina, esta abuela que vuelve a su pueblo, no sé por qué. ¿Hay algo ahí o soy yo que ya me he ido por mis... Es que tú me estás informando a mí de las cosas, yo estoy así como de, mira, nada más, sí puede ser, pero te voy a dar la razón en todo porque yo mismo ya no lo sé. Tienen algo, ahora que lo mencionas hay analogías, sin embargo, si son personajes, una es una anciana con una mujer muy joven, muerta muy joven. Bueno, hay una idea que un personaje no de la literatura, sino de las series, del mundo de las series, que he estado dándole muchas vueltas ahora, que es Laura Palmer de Twin Peaks, de la serie que hizo David Lynch, ¿no? Y
Yo no había visto Twin Peaks cuando escribí esto, pero ahora ya la he visto un par de veces gracias a mi hermano, que es un obsesivo y que me hace verla cada Navidad. Por supuesto, porque a David Lynch hay que verlo en Navidad, una demencia total. Y sin embargo tiene mucho de este personaje que es la bondad en extinción, ¿no? Una bondad que no es una bondad tonta, una bondad así, es una bondad en extinción. Y creo que pues eso quería construir con ese personaje, y ahí se podría parecer a Marina, ¿no? A Marina, que también era una bondad en vías de extinción. No sé si sí. Nos estamos prolongando en el tiempo o si no sé. gente... Sí. Yo no tengo si teléfono, quiere... entonces... Bueno, yo sigo y bueno, ya me hacen señas con las manos. Pero, sí, que no sé. Yo todavía no sé si están comprendiendo nada. No, sí, hay unas caras así ni como... Ni siquiera sé si estoy en Barcelona o me quedé dormido en el aeropuerto y estoy... Luego es este personaje Jenny, ¿no? Que es como una especie de contrapuesta de Mélida. Mélida es una chica pues más burguesa, ¿no? Y luego se contrapone este personaje Jenny, que me lleva a también otra cosa que me parece interesante, ¿no? Que es la incultura, ¿no? de Jenny, que es salvaje, que habla además, que yo, bueno, le he entendido en contexto, porque ya es un mexicano, digamos... bueno, sí, no sé, no te pregunté si habías entendido una sola palabra, quizá. No sé... Dinos. Sí, bueno, no he entendido, he aprendido muchas cosas, pero sí hay como una especie como de incultura en este personaje, de desenfado, pero por otro lado de sinceridad, ¿no? Y se contrapone a esta idea de la cultura como herramienta de cinismo también, ¿no? O sea, el personaje culto que es cínico, ¿no? O sea, ser culto implica un cinismo, una pose, una manera de hacer las cosas. Y ahí esta salvajada, que sin embargo es tan sincera, tan refrescante de Jenny, ¿no? Y estos dos personajes, no lo voy a decir, pero hay digamos, un choque entre ambas, que al principio es un gran rechazo y luego hay una gran atracción, incluso diría yo como una especie de mímesis, ¿no? Entonces, este personaje Jenny, ¿cómo sale ahí? Sí, ahí habría que ver cómo estamos usando la palabra cultura, ¿no? Porque en México, claro, lo entiendo así un poco, el académico culto, el que se dedica a la cultura académica, la cultura empaquetada, la cultura en grafías. Ahora con el tema, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Ese tema de cómo ser tan cuidadoso y meticuloso y además muy, digamos, con la piel muy fina ante todo esto, y luego la otra que sale y bueno, eso sí, le vale madre todo eso. Se expresa un poco mal, sin observar eso, y sin embargo tiene parámetros de que puede que estén diciendo lo mismo, pero ella no está viendo, ella no está haciendo referencias bibliográficas, ¿no? Que sí quiero decir un poco ahí que este conocimiento, estos conocimientos académicos, si bien te llevan a un grado sofisticado de la verdad y a descubrir nuevos parámetros sociolingüísticos, también te ayudan a hacer la clásica de Groucho Marx de estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Y vas encontrando en este abanico más y más, mientras que Jenny pues puede ser lo que sea, está muy descarnada, pero no miente, ¿no? O no sabemos si miente, es un personaje que a mí me gustaría que M. Brazo nos ayudara a leérselos. Sí, para porque, que la conozcan. No, porque lo acabas de decir y yo dije, tú eres de Perú, ¿no? Yo soy, me acuerdo, y ya hay una distancia, pues yo no sé si en Cataluña llegaran a comprender una palabra y entonces más pero bien, yo creo que sí. Dijo que... no sé cuál es Pues sí, podemos leer. Yo lo haría, pero me saldría mal, la verdad. Entonces, el de Valencia. Y aprovecharemos para cerrar con broche de oro. Siempre nos pasa lo mismo, nos pasamos con... La charla se pone tan buena que siempre nos echan de las libras. Sí, bueno, sí. Vamos saliendo. Cerramos librerías y bares y todo, y lo que haga falta. No, y la última en Madrid cerró para siempre, así que... Es verdad. Bueno, un minuto de silencio por la tapinada de Madrid. Bueno, esto sería la voz de Jenny en un estilo de acento chilango, ¿no?
Que él es de Puebla, Que yo soy de Puebla. Voy a hacer un esfuerzo. Esos güeyes me secuestraron otra vez y yo ya estaba tranqui, de veras, con mi chambita en el Seven, que me daba pa' mis cucuruchos y la micha de la renta y hasta me llevaba de perlas con doña Inés, que me decía mi hijita y nos prestaba su lavadora. Are dice que es un buen comienzo, quiere que lleve un diario como el de la princesa, quiere que le cuente de dónde vengo y cómo chingados terminé aquí, pero mi cabeza es un sándwich de jamón y queso panela, el pan de abajo es mi abuelito Pispireto y el de arriba esos cabrones, tengo hambre. Are tacha todo lo que digo, dice que me distraigo, que no me lo tomo en serio. De veras que no sé a quién le importa, porque me pone el celular a platicar conmigo misma y luego ya dice que lo va a pasar en limpio para cagarse la risa con todas las pendejadas que desembucho. Y es que yo no soy muy lista, ni fui a la escuelita de uniforme con corbata, pero ella dice que luego yo digo que lo que digo es muy interesante, cabrona. Se ríe y yo hablo en serio. No me gusta la mostaza, ni me distraigas, Jenny. Cuéntame la historia de tu vida. Cuéntame cómo te pusiste a talonear. Pues como todas, chingándole. Esa pinche mosca no me deja en paz y juro que ya la maté 3 veces. Tiene cara de abuelito, la mendiga mosca. Y otra cosa es que se burla de cuando rezo bajito, para que no me oigan esos güeyes, que no saben que un Padre Nuestro a buena hora quita a veces lo tarugo. Chale, ya me pongo seria, les cuento. ¿A quién les cuento si ya se sabe todo el chisme? Le cuento a Jesucristo, nuestro Señor, y a la Virgencita de Guadalupe. Hace un calor de la fregada y ya me acordé que todo empezó cuando esos güeyes me secuestraron. No, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la rondita de preguntas si alguien está interesado en saber algo más, pero bueno. Es que yo no sé si hablamos de qué trata, pero bueno, sí quieren preguntar algo. Yo tengo una pregunta. Oh. ¿Cuánto cuesta el libro, güey? Eso sí no lo determino yo, ¿18 solo? Bueno, pues, si no hay preguntas, y ya te agradezco muchísimo, Enrique, y les agradezco mucho por... Vale. Una pregunta. Venga. ¿Cuánto has tardado en escribir el libro? Pues estábamos haciendo cuentas que a mí no me gusta contar y creo que fueron como 8 años, porque pues sí empezó en un momento en el que yo creo que todavía estudiaba en la UNAM cuando era estudiante en la licenciatura, y pues ya pasaron varias canas así, pero tuvo ciertas intermitencias, ciertos momentos de intensa escritura y otros muy prolíficos. Muy prolíficos, sí. Bueno, como 8 años más o menos. 8 años. Y él lo leyó en 2 días, entonces me dio un coraje. Sí. Más que nada es porque si en este periodo de tiempo alguna vez perdiste la idea principal que tenías. Al pasar 8 años construyendo, ¿en algún momento te vistes inmerso en alguna...? Sí, en algún momento yo creo que hay un personaje del que no hablamos en lo absoluto, que es Cuautli, y que ese personaje me empezó a gustar mucho, se empezó a desarrollar muy bien, y de pronto yo ya quería cancelar todo y solo hacer la historia de Cuautli, y tuve que limitarla, tuve que censurarlo al pobre Cuautli por el bien de la novela, pero creo que todavía tengo ahí atoradas 4 kilos de voces que tengo que sacar, ¿no? Un gran personaje, Cuautli, sí. Bueno, pues ¿Sí? Entonces muchas gracias por venir, espero. Oye, Emilio,